Vamos a leer 16:4 del libro de Jueces. El otro día les decía, y me miraron raro, pero les decía, no juguemos con el pecado. Hoy la iglesia en general, y estoy hablando no de la iglesia de Garín, estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, tiene un gran problema. La gracia que Dios nos da no es una gracia para jugar con el pecado. No es una gracia que nos permita jugar con el pecado. Amén. Nos centramos en muchas cosas, ponemos nuestra mirada en muchas cosas y descuidamos lo que verdaderamente importa, y es que nos apartemos del pecado. La Biblia dice, la voluntad de Dios es que os santifiquéis, que os apartéis de fornicación. Amén. Entonces, santidad y apartarnos de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. En el libro de Tesalonicenses lo dice. Amén. Entonces, hoy tenemos un problema en el mundo entero, ¿no es cierto? Se está dejando de discernir lo que es santo y lo que no es santo. Y no estoy hablando de rituales y no estoy hablando de nada de eso. No. Estoy hablando de cosas que realmente tenemos que como cristianos comprender lo que está mal y lo que está bien. ¿Me están entendiendo? Leemos la palabra. Vamos a leer la historia de Sansón y vamos a ver un poco la vida de Sansón. Si me dan unos 30 minutos, yo creo que lo hago. ¿Cuántos dicen amén? 16 de Jueces, verso 4. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron esta Dalila era filistea. Filistea significaba que no era del pueblo de Dios. Como por ejemplo, ¿quién? A ver los varones acá. Los hombres. ¿Hay algún soltero por acá? ¿Hay algún soltero por acá? ¿Qué significa que no sea del pueblo de Dios? Para nosotros hoy, ¿qué significa? Que no conozca a Cristo, dice acá. Que no conozca al Señor, que no venga a la iglesia. Amén. Que no tenga tu misma fe, mejor dicho. Porque puede no venir a tu iglesia, pero puede tener tu misma fe. La fe en Cristo y en la palabra. Amén. Sigue. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale. Esto significa que muchas veces aquella persona, ¿por qué no? Pastor, ¿por qué no puedo tener una novia del mundo? Después se va a convertir. Yo le digo y se convierte. ¿Qué le vas a decir vos? Callate. Sansón. Mejor dicho, Sansón. ¿No se va a convertir? ¿Dios no la va a convertir para mí? No. Bueno, habrá casos que sí, Ojo que suele pasar, esa infinita misericordia del Señor. Sí, hay casos que sí. Pero en cuanto nos dependa, nosotros debemos obedecer los mandatos. ¿Ven? Listo. Y dice, engáñale. ¿Quiénes vienen a la persona que no conoce a Dios? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Pueden ser los parientes, pueden ser los amigos, pueden ser los demonios. Los demonios, capaz. Entonces, dice, engáñale e infórmale. ¿Qué va a ser el propósito de esa persona quizás sin saberlo? Es ser instrumento del enemigo. ¿Y cómo podríamos vencer? ¿Cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y dominemos? ¿Cuál era la intención del diablo? Atar y dominar. Diga conmigo, atar y dominar. Esa es la intención de Satanás. Mirá al que está al lado y decirle, avivate, che. Avivate, che. A mí no me diga que soy pastor, sigamos. Porque ¿cómo predicás después de la obra de teatro de esta? Inevitablemente me agarra el espíritu de humor, no puedo. Aleluya. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, porque era un vivo bárbaro, si me ataren con 7 mimbres, seré aún, dice que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho. Era un amor de mujer. En el aposento, dice, que estaban ahí esperando. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca en el fuego.
no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, y aquí lo vuelve a hacer Dalila, y otra vez él le vuelve a mentir, ¿sí? Pero vamos a avanzar, porque si no, pasa 3 veces esto. Entonces, ¿cuántas veces pasa? 3 veces más o menos pasa, 1, 2, 3, no las conté todas, pero en la última, ¿sí? Le dice así, en el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Y cómo? Si vos me amás, ¿por qué no haces esto que a mí me gusta? ¿No? ¿Cuántas veces el enemigo usa estas cosas? Mire, y dice, yo te ruego, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella, ¿qué hizo el diablo? Porque ella no era más que otra cosa, más que el diablo, hermano. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, depresión. Dice la palabra que la mujer rencillosa, la mala mujer, la rencillosa, y puede ser un hombre también, ojo, porque a veces le echamos la culpa a la mujer, pero a veces el hombre también es rencilloso y problemático. Amén. Y dice que es como gotera continua, ¿viste? Espías los agarraban y para que ellos contasen todas las cosas, ¿sabe qué hacían? Los sentaban en una silla y le ponían una gota. Lo ataban, lo ponían así y le ponían una gota. Y eso también lo usaron con los cristianos, para que negaran a Jesús. Pero llegaba un momento que esa gota era ¡pac! ¡Ta! ¡Pa! Y se volvía cada vez más fuerte. Y esa gota llega un momento que no lo podés soportar y no podías mover la cabeza, y en tu cabeza ¡boom! 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 Eso golpeaba el cerebro. No sé si usted me está entendiendo. Así dice, es como gotera continua. ¡Qué tremendo! Así era Dalila. Entonces seguimos, dice, porque dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras le importunaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó una navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Había algo diferente en este momento, presta atención. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Aleluya. Así como fue vendido el Señor Jesús, ¿no es cierto? Siempre hay algo a cambio. El diablo promete a cambio, para hacer caer a los hijos de Dios. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Diga conmigo, le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. Diga conmigo, le ataron con cadenas, para que moliese en la cárcel. Diga conmigo, cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Si prestamos atención, Dios nos va a bendecir de una manera muy, 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 muy grande. Estaba hoy en la mañana, y esta mañana el Señor me habló tan fuerte y me dijo, habla sobre la vida de Sansón. Y empezó a traerme cosas el Señor. Cuando vemos la vida de Sansón, vemos muchas cosas en la vida de Sansón. Y se parece mucho a la vida de nosotros. Se parece mucho. Yo podría utilizar este texto y empezar a hablar un poco fuerte y exhortar sobre muchas cosas. Pero yo recuerdo a un pastor que fue nuestro primer pastor. Yo recuerdo que una vez nuestra iglesia estaba bajo la disciplina de Dios. Fue Dios quien nos disciplinó, no fue el hombre, fue Dios quien nos disciplinó. A través de una profecía habló una hermana, esta hermana trajo la palabra al pastor, el pastor la recibió y dijo, es de Dios. Y entonces
fuimos nosotros censurados. Ese día el Espíritu Santo dijo, no pueden tomar la Santa Cena en la iglesia Garín. Si alguno se siente bien, que vaya y la tome. Y algunos tomaron y otros no. Nos unimos como pueblo también, ¿no? Entonces, me acuerdo de aquella vez que vino el pastor y nosotros decíamos, ahora viene el pastor y nos va a dar con una Biblia, compró 45 Biblias para pegarnos una para cada uno, ¿no? En la cabeza, después te la regala. Algo así pensábamos que iba a hacer, y él sube, y nunca me voy a olvidar, sube al púlpito y todos estamos como atajándonos, y de repente dice, se baja del púlpito así, dice, hermano, el pecado se vence en la mente. Y nos comenzó a hablar como un padre, nos comenzó a hablar como un papá, porque de cierto era nuestro papá espiritual. Entonces comenzó a hablarnos y a enseñarnos. Yo quiero esta mañana hablar de esa manera. Yo quiero que usted pueda prestar atención a este mensaje y pueda entender cómo a veces nosotros sin querer salimos del propósito de Dios y entramos en nuestro propósito, y que aunque Dios nos acompaña, no estamos bien delante de los ojos de Dios. Aunque te subes al púlpito y predicas, aunque oras a las almas, y hablo por los obreros, porque no voy a tener pelos en la lengua, y hablo por los obreros, y hablo por mí también, y hablo por los músicos, y hablo por ustedes que se sientan ahí también, porque dices, Dios me bendijo, y Dios hizo milagros, y Dios hizo maravillas, pero no tiene que ver eso con la situación real que estás viviendo con Dios. Ahora me va a entender. La vida de Sansón se parece mucho a eso. Cuando vemos el propósito de Dios en la vida de Sansón, vemos que es muy diferente a todo lo que realmente él realizó. Es muy diferente. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que prestar atención. Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Cuando Dios dice que algo no, es no. Y ahora vamos a ver cuando a veces en la palabra nos parece que Dios tiene una intención y no lo es. Ahora lo vemos. Dice que el propósito de Dios para con Sansón, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Sansón? ¿Alguien lo sabe? Libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese era el propósito. Vamos a leerlo ahí en capítulo 13. Si usted se apura, 13:1 del mismo libro. Volvamos 2 capítulos o 3 atrás, ¿sí? ¿Lo tienen? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años bajo el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Dice la palabra, entonces, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Siempre que Dios, muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios elegía mujeres que eran estériles para mostrar el nacimiento. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía para mostrar su gloria y su poder, su magnificencia, para ser glorificado. Dios se glorifica en lo imposible. Tiene que entender este principio que está en la Biblia. Siempre Dios se va a glorificar en lo imposible. Dios se glorifica en nuestra debilidad. ¿Está entendiendo esto? Bueno, seguimos. A esta mujer se le apareció un ángel. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Este era Jesús, era una teofanía. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Este era Sansón. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Porque el niño será nazareo, quiere decir consagrado, apartado para Dios. Aleluya. A Dios, apartado para Dios desde su nacimiento. Y él comenzará ¿a qué? A salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Sansón salvara a Israel de la mano de los filisteos. Dios había enviado, escuchaba el otro día el testimonio, y dice, oramos a Dios por milagros, maravillas, y Dios contestó con este hombre. Bueno, Dios había contestado a algunos de Israel, un remanente que siempre Dios tuvo, estaría clamando, y Dios contestó con Sansón. Entonces el propósito de Dios, ¿cuál era? Que Él libertara a Israel.
Dios siempre quiere darte libertad. Dios siempre va a luchar por darle libertad a su pueblo. No importa cómo vengas a la iglesia. No importa si vienes mal, si vienes mal. La intención de Dios siempre va a ser esta: libertarte. La intención de Dios siempre va a ser darte libertad, darte sanidad, verte bien, no verte mal. Él quiere tu bendición, no quiere tu maldición. Esa es la intención de Dios. Pero Dios nos hace elegir. Elige pues la bendición, dice Dios. Y muchas veces elegimos mal. He aquí, Él estaba también. Y el propósito de Dios era uno: que Él fuera el libertador de Israel. Sansón no hace esto. Sansón se enfrenta muchas veces con los filisteos y los enemigos, como muchos de nosotros. Enfrentamos luchas y adversidades, pero no en el propósito de Dios. Oh, ¿está entendiendo esto? Por favor, yo quisiera que me escuchen. No sé dónde está el resto del coro. ¿Hay coristas por afuera? Necesito que vengan, que escuchen esto. Estaban enfrentando a los filisteos como muchas veces de nosotros enfrentamos a los filisteos, pero no en el propósito de Dios. No en el propósito, porque si hubiese estado en el propósito, veríamos que Israel era libre y Israel no fue libre. Él venció a sus enemigos muchas veces, pero no fue libre. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Después usted léala entera. Lea entero el mensaje, toda la historia de Sansón. Vemos el propósito, y ese es el propósito de tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y está en nosotros la responsabilidad de poder nosotros cumplir ese propósito. Mire lo que comienza a hacer Sansón. Jueces 14. Cuando examinamos la vida de Sansón, en Jueces 14, verso 1, dice: y descendió Sansón a Tinat, y vio en Tinat a una mujer de las mujeres de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómate a esta por mujer, y Sansón respondió a su padre: tomadme a esta por mujer, porque esta me agrada. Había una ley de parte de Dios que él, siendo nazareo, menos podría quebrantar, que era la ley, como les hablaba, la ley de no tomar mujer que no sea de las hijas de Dios. Alguna vez dijo alguno: bueno, pero en la iglesia algunos son peores que los del mundo. No importa, pero son cristianos. Por lo menos conoce tu fe. Pero quiero centrarme en esto. Sansón, cuando vemos la vida de Sansón, vemos una falta de respeto a los mandamientos de Dios. Vemos desinterés en la vida de Sansón. Dígame, él tenía que ser un consagrado, ¿verdad? Un apartado para Dios. Pero sin embargo en él había desinterés por los mandamientos de Dios. Se ve que no lo leía. Inclusive si usted lee el capítulo 13, los padres venían de 40 años de estar bajo la esclavitud. Entonces la Biblia, o sea los mandamientos y la ley de Moisés era algo muy raro. Inclusive no lo leían tanto, quiero decir. Y inclusive cuando el ángel se aparece a los padres de Sansón, ellos le dicen: dinos tu nombre para que cuando te vayas te honremos. ¿Qué querían? ¿Adorarlo? ¿Qué querían? Qué poca espiritualidad. Estaba Jesucristo manifestado delante de ellos. Era una teofanía, era el Hijo de Dios, porque así se manifestaba el Hijo de Dios antes de venir a esta tierra, como enviado, como el ángel de Jehová. Entonces se da vuelta y le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable. Y dice que hizo milagros. Si quieres sacrificio, dáselo a Jehová. ¿Me está entendiendo? Y dice que hizo milagro y subió desde el fuego. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y a veces nos sucede algo parecido.
En Sansón vemos que había desinterés por la palabra de Dios, desinterés por la obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de interpretaciones, ¿sí? Porque a veces tenemos interpretaciones raras de los mandatos de Dios, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de interpretar la Biblia conforme a lo que la Biblia dice y a los principios que hay escondidos dentro de cada mandamiento. Ahora, volvemos al tema. Vemos esto. Él quería una que no era de Dios. Pero mire el versículo más adelante. Mire lo que dice el versículo 4 que nos llama la atención. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba dentro de la voluntad de Dios? Gracias por el té, aleluya. Le hago una pregunta. ¿Estaba en la voluntad de Dios esto? ¿Que Sansón tomase una mujer que no era su esposa, no era del pueblo de Dios? ¿Era la voluntad del Señor eso? ¿Y por qué dice venía de Jehová? ¿Nunca se puso a pensar eso? Es un tema, ¿verdad? Alguno podrá decir, bueno, pero porque Dios permitió, Dios lo permitió eso para que ir contra los filisteos. Por eso Sansón quería una mujer del mundo. Entonces Dios quería que Sansón desobedeciera, dice alguno, para poder ir. Dios no necesita que tú desobedezcas para atacar a los enemigos. Sucede que muchas veces Dios, al ver nuestra condición testaruda, diga conmigo testaruda, nos habla el pastor, nos habla un obrero, nos habla otro predicador, nos hablan, pero no obedecemos la palabra de Dios. Seguimos en lo mismo. Dios te dice, en esa condición en que estás no debes seguir, esto no debes hacer. Seguimos testarudamente. Al ver la condición, por el amor y la misericordia, se llama voluntad permisiva de Dios. Dios muchas veces, porque te ama, porque te soporta, a veces porque es más grande lo que hizo Dios en la cruz del Calvario con su Hijo por tu vida, es que usa tus errores en beneficio de su pueblo. Es por eso que a veces una persona, estando en desobediencia, recibe milagros. Y viene a la iglesia y dice, ¡ah, wow! Recibí milagros. Bien, Dios es misericordioso. Dios es y hablamos, y todos creemos que porque es especial. Entonces todo el resto piensa que es especial. Porque nada, hermano. Porque Dios tiene misericordia, por eso hace eso. Porque Dios tiene piedad. Y ojalá pudiésemos entender. Porque ¿sabe qué pasó con Sansón? Volvió a pecar otra vez. No sé si entendemos. Sucede que muchas veces nosotros creemos que estamos con el Señor porque Dios obró algo, porque Dios hizo algo. Y no, lo que Dios está haciendo es mostrarte su amor en tu corazón testarudo. No sé si usted está entendiendo. Eso no venía de Dios. Dios no quería que Sansón, voy a ser claro, Dios no quería que Sansón ande con alguien que no sea del pueblo de Dios. Eso no era de Dios. Eso eran las pasiones carnales que dominaban en la vida de Sansón. Pero Dios utilizó eso para poder bendecir a su pueblo, porque tenía misericordia y esperanza en Sansón. ¿Cuántos dicen amén? No sé si alguien se siente reflejado, pero ojalá que se sienta reflejado. Aleluya. El versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová, dice que cuando él iba por un camino, aparece un león, ¿sí? Y lo ataca, dice, y el versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Fue y buscó a esa mujer que Dios le prohibía que haga,
Pero en el camino vemos que el Espíritu Santo se manifestó en él. La Biblia dice, a ver si me prestan atención, la Biblia dice, angosta es la puerta que lleva a la salvación. Ancho es el camino de la perdición. Muchos entran por ella. Angosta es la que lleva el camino de la salvación. Y pocos la hallan. ¿Sí? Es muy difícil encontrar la salvación, hermano. Es muy difícil. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos vienen a la iglesia y van a pasar, pero serán pocos los escogidos porque es muy difícil encontrar la salvación. Depende de un encuentro con Dios. Depende que se te despierte el fueguito dentro tuyo. Pero también depende de que no dejes apagar ese fuego. Vamos a otro ángulo. En el altar, en el tabernáculo de Dios, a la entrada había un altar, que era el altar del sacrificio. Un día cuando el tabernáculo se encendió, cuando en el templo se puso todo lo que era del tabernáculo, se pasó al templo, pasaron ese altar del sacrificio al templo que hizo Salomón. Escuche esto. Entonces metieron las leñas y cuando arranca todo el servicio para Dios, se enciende ese fuego. Y la orden de Dios era esta: nunca se apagará ese fuego del altar. Era una orden, eso es fuego perpetuo. Si se apagaba el altar, la ira de Dios se encendía contra el pueblo. Podían perder porque significaba la comunión del pueblo con Dios. Así es cuando Dios enciende fuego en tu corazón, cuando Dios te enciende la llama de la salvación en tu corazón, depende de ti que nunca se apague. Depende de ti que tú la cuides. Nosotros no podemos ganarnos, decíamos ayer, la salvación, pero sí podemos cuidar esa salvación. Podemos cuidar el fuego del Espíritu que mora dentro de nosotros. Alguien tiene que decir amén. ¿Está entendiendo la palabra? Sansón no cuidó nada. Sansón no cuidó nada. Seguía encendido en él el fuego. Dios lo estaba ungiendo. Y yo quiero decirte esto, en el versículo 6, él estaba de camino al pecado, estaba de camino a unirse con una mujer que no era de Dios. Estaba desobedeciendo. Muchas veces estamos en desobediencia, queridos hermanos. Y porque venimos a la iglesia y cantamos bonito, o porque venimos y predicamos y se manifiesta Dios, o porque oramos por alguien, o porque pedimos algo y se cumple, creemos que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero no es así. No es así. ¿Me está entendiendo? Quiero que entienda esto, iglesia. Porque después culpan al pastor. Y el pastor te está enseñando bien. El problema eres tú que dejas apagar el fuego del Espíritu Santo. El problema eres tú que crees que cuando Dios te da algo es porque Dios está feliz y contento contigo. Y no es así. No es así. Muchas veces no es así. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Sansón refleja la vida de muchos cristianos que van a la iglesia a recibir. ¡Wow! ¡Puf! Aleluya por los que se caen. Yo creo que los que se caen por Dios, punto. Y coma, si usted piensa otra cosa diferente, bueno, allá usted no se caiga, agárrese de donde sea. Pero un día lo puede tumbar Dios. A lo que voy es esto. Muchos van a recibir y reciben y nosotros decimos, ¿no ves que no cambia? ¿No ves que no? Pero el problema no es de Dios. Dios te toca, Dios te bendice, Dios te ayuda. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En nosotros. Dios te bendice. Dios se manifiesta en tu vida. ¿Para qué? Para la obediencia. Entonces no importa la manifestación. Ay, mire, si miramos la Biblia, porque algunos están con miedo todavía de muchas cosas. Si miramos la Biblia, vemos miles de manifestaciones diferentes del Espíritu Santo. Miles de manifestaciones diferentes del Espíritu Santo. El silbo apacible. Daniel dice, y caí como muerto. ¡Pum! Otro que se caía. Pero el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Vos no sabés. Otras veces dice el fuego. A Moisés en la zarza, con la zarza de fuego. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Es que las manifestaciones no son doctrina.
¿Cuántos entienden el mensaje? Otros hablan en lenguas y parece que están ebrios. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, estaban todos llenos del Espíritu Santo y los demás dijeron, estos están ebrios. No, hablan las maravillas de Dios. Entonces no mires, no te centres. Y Dios se manifestó en mi vida, está todo bien. No. No. Céntrate, ¿estoy obedeciendo la palabra? Aleluya. Seguimos porque no llego. ¿Cuántos entienden el mensaje? Vemos desobediencia a los mandatos. Y eso no significa, las manifestaciones del Espíritu no significan que está todo bien. Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Apartaos, nunca os conocí, dijo el Señor. Nunca tuviste trato verdadero íntimo conmigo. Yo obré, porque Dios obra por misericordia el que está delante tuyo. Pero, hermano, cuando le predicas a un alma, cuando le hablas a un alma, tenés que tener la responsabilidad de saber que podés ser olor de vida, olor de muerte. No es soltar la palabra porque sí. No es solamente, tienes una responsabilidad. Tienes que impactar. Tiene que Dios estar contigo de verdad. Y a veces Dios, al ver nuestro corazón duro y testarudo, ¿qué hace Dios? Igual bendice al alma, pero tú te quedas vacío. Lo que Dios envía a través de ti hacia la persona, entra y sale. No queda en ti. Vamos, los que conocen a Dios saben que estoy hablando verdad. Saben que muchas veces hablas, predicas, hablas a alguien, son tocados, son bendecidos, son llenos del Espíritu, son convertidos, pero tú estás vacío. Capítulo 15, verso 7, escuche lo que dice. Dice que Sansón, a causa de esta mujer, tiene problemas con el pueblo de Israel, de Filistea. Y bueno, y se arman unas peleas y él mata a un montón de filisteos. ¿No es cierto? Después usted léalo en su casa. Pero escuche el versículo 7 lo que dice. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. A veces nosotros creemos, cuando leemos este versículo decimos, wow, decimos, Dios hizo la obra, Dios hizo la obra. Pero no pensamos en lo que dice primero, como hiciste, ahora juro que me vengaré, dijo él. ¿En qué estaba obrando? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos? Venganza. ¿Qué más? Ira. ¿Y qué dice la palabra? Santiago el apóstol que dijo la palabra de Dios. Gracias Dios, porque Dios está hablando en esta mañana. Quiero que entiendas que lo peor, hay pecados tan graves como la fornicación. A veces decimos, el adulterio es el pecado más grave. Sí, un pecado grave. La fornicación es grave, gravísimo. Pero la ira le sigue, hermano. La ira. ¿Y cuántas veces no podemos controlar la ira? Perdónenme, pero ahí vemos ira y vemos venganza. Porque es el hombre, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que dijo Santiago el apóstol, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda. No se puede hacer la obra de Dios por contienda. Porque, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Porque donde hay, el apóstol Santiago, donde hay contención, donde hay peleas, celos, envidias, hay toda obra perversa y demoníaca. Tienen lugar los demonios. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, no dejéis poner el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. La ira, vemos venganza. Le voy a hacer porque, como él hizo, yo voy a hacer. Como ella hizo, yo voy a hacer. Hay ira, hay venganza, hay contención. Dios no quiere eso. Alguien tiene que decir amén. Puedes hacer la obra de Dios y estar lleno de ira y de contención. No, claro que no es lo que Dios quiere, pero pasa. A Sansón le pasaba. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sigo. ¿Qué más vemos? Capítulo 16. Fue Sansón, versículo 1.
Fue Sansón y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Cómo era la mujer? Ramera. Mirá el consagrado, mirá el Hijo de Dios, mirá el que iba a libertar a Israel. Sí, mató a filisteos, mató a los filisteos, los enemigos de Dios. Oiga, ¿está leyendo conmigo? ¿Los mató o no los mató? Mató un montón, pero bajo la ira, bajo sus propios propósitos y no los de Dios. Es por eso que hoy quiero decirle algo a los que están haciendo su carrera, y esto le digo a los músicos que están haciendo su carrera y están arrancando su carrera, y quizás muchos de ustedes vayan a tocar en lugares donde ni se imaginan, en iglesias donde no se imaginan. Dios los va a usar, porque yo siento que este lugar es como un semillero. Siento que de aquí van a salir gente que va. Mire lo que pasó con los jóvenes. ¿Sabe cuántas iglesias? Voy contando ya como 4 iglesias que se impactaron por lo que pasó y se entienden que hubo algo bueno y poderoso en lo que hiciste. Y nosotros no lo buscamos. ¿Ustedes lo buscaron? Nosotros queríamos un culto para nuestros jóvenes. Los líderes estaban desesperados por un culto para sus jóvenes, nada más. Y se impactaron. Y si en esas otras reuniones hay jóvenes que son salvos, aleluya, va a ser fruto aquella noche. Así te puede llegar a pasar a ti, al que está administrando la alabanza, o predicador que no le das bolilla al don que Dios te puso. ¿Para qué te lo puso Dios? Evangelistas, quizás hay sentado en este lugar evangelistas, y no sabemos que hay evangelistas que van a ir a lugares donde no. Y quizás yo me quede aquí, todos los cultos, toda mi vida. Algunos decían, no, nuestro pastor va a viajar. Y capaz que no viajo a ningún lado, pero quizás tú sí viajes. Pero vas a decir, mi pastor me enseñaba y esto es lo que voy a predicar porque esto es de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero decirle, quiero decirle esto, porque se me va el principio de lo que Dios me dijo. Una cosa es el propósito de Dios que Dios tiene sobre tu vida. ¿Y qué hizo Sansón? Lo hizo todo, pero bajo su propósito. Quiero decirte, varón, mujer, que son músicos, que son predicadores, que van a servir a Dios en diferentes lugares. ¿Quién sabe cuánta iglesia vamos a abrir? No lo sé. Pero quiero decirte una cosa. No persigas tu propósito, persigue el propósito de Dios. Cuando persigues el propósito de Dios, Dios te va a seguir a ti, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ya no eres tú, es Dios quien te va a usar. En mi nombre harán sanidades, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre los perdidos harán discípulos de los perdidos. Aleluya. Persigue el propósito de Dios y las señales te perseguirán a ti. Perdóneme que sea un loco, me emociono, es verdad. Yo quiero ser así, centrado, y no puedo. Aleluya. Pero recíbalo. ¿Cuántos lo reciben? Recíbalo. Recíbalo. Levante su mano si usted lo recibe. Aleluya. Todavía no terminó el mensaje. Deme un minuto. Gloria, gloria, gloria. Espere. Dame un minuto, Espíritu Santo. Dame un minuto, Señor. Por favor, yo quiero hablar de esto. Pero hay un impedimento. ¿Qué le impidió? Aquí vemos que era ramera. Era ramera. Otra vez la lujuria, la fornicación. Hombres, mujeres, guardémonos de la lujuria y la fornicación. Mujer, vístete como una mujer de Dios. No muestres tu cuerpo. Voy a decir algo que yo sé que va a incomodar. Los hombres también hoy, sean varoniles, sean hombres. Hombres. Hermano, quiero que entienda, la lujuria fue el tropiezo de Sansón. Fue la lujuria. Vamos ahora a lo que le pasa con Dalila. No solo estuvo con esta, no solo estuvo con esa que era una ramera, sino que después se mete con Dalila. Otra vez con los filisteos. Ninguna del pueblo de Dios. Ninguna de los hijos de Dios. Ella le insistió, versículo 15. Ella le insistió en la debilidad. Quiero decirte una cosa. Satanás va a insistir en tu debilidad. Él amaba a Dalila. Satanás va a insistir en lo que tú amas, en lo que él sabe que tú amas. Ahí va a insistir. Ahí te va a golpear, en tu debilidad. No esperes que te pegue en otro lado. Te va a pegar donde más débil sos.
Dios, donde más débil sos, más te va a ayudar. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Satanás dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Está entendiendo? Porque Satanás imita todos los procesos que hace Dios. ¿Sabía usted? Le tiro esto así rápido. Satanás imita todo lo de Dios. Todo lo que es de Dios, Satanás lo imita. Como los magos imitaron las señales de Moisés. Como el anticristo también habrá una trinidad satánica. También lo hay. Satanás imita todo lo de Dios. Y él sabe que en la debilidad Dios te ayuda más. En la debilidad es donde más te va a atacar. Prepárate. Versículos 18 y 20. ¿Cómo termina todo esto? ¿Estaba el poder en el pelo? Dígame. Vio que le corta el pelo. Todos sabemos la historia. ¿Estaba el poder en el pelo? No estaba el poder en el pelo. El pelo fue el golpe certero de Satanás. ¿Qué dice la palabra? ¿Le descubrió qué? Le descubrió el corazón. Cambió a Dios. Cambió a Dios por Dalila. Las caídas de los cristianos, todas son iguales. Cambiamos a Dios por algo. Insistimos con lo que Dios dice. No, se acabó. Esto no. Insistimos con lo que Dios dice no. ¿Está entendiendo? Vemos en la vida de él lujuria y nunca cumplió el propósito de Dios. Persiguió su propósito. Se peleó con los filisteos por sus mujeres, pero no por Dios. Ojo con eso. Persigamos el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir algo más. ¿En qué termina esto? En el versículo dice que lo ataron y lo llevaron. ¿Cómo? Le arrancaron los ojos. Ceguera espiritual. Muchos cristianos andan ciegos. No saben ni por qué, ni por dónde, ni para qué. No saben nada. No entienden. Están ciegos. ¿Por qué? Porque pasaron por todos estos procesos. Cadenas, fue encadenado. Así el diablo está esperando eso, sacarte los ojos para que no... Porque ¿dónde tienen que estar tus ojos? Vamos, ¿qué dice la Biblia? Puesto los ojos en... Entonces, ¿qué te va a arrancar el diablo? Los ojos, para que no pongas tus ojos en Jesús. Aleluya, para que tus ojos salgan de Jesús. A ver, si usted no está mirando a Jesús, está ciego. Está ciego. Cuando uno no mira a Jesús, uno está ciego, hermano. Usted está mirando su trabajo, su casa, su plata, su dinero, su salud. Usted está ciego, hermano. Usted no está mirando a Jesús. Uno ve, cuando ve en los ojos del Señor, ve reflejada toda su vida. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Ceguera espiritual. Cadenas, creyentes que viven atados a la pornografía, a la fornicación. Hermano, atados por la violencia, por los vicios, atados, cadenas. ¿Por qué? Porque persiguieron su propósito y no el propósito de Dios. ¿A qué te llamó el Señor? Aleluya. ¿Está entendiendo el mensaje? Luego dice la palabra que después de las cadenas, dice que lo puso a trabajar para él. Hasta creyentes terminan siendo usados por el diablo. Quiero que me entienda. Atados, encadenados, trabajando para el enemigo. Y no solo eso. Luego Satanás se burla. Traigan a Sansón, dice más adelante, para que nos divierta. Pero entre todo eso hay un versículo que me llama la atención. Póngase de pie, por favor. Pero tenga calma y quietud, porque Dios está ahora. Hay un versículo que me llama la atención. Mientras Sansón estaba trabajando en el molino, día tras día, se ve que iba pensando Sansón mientras estaba en el molino, tirando del molino y de la rueda, tirando y usando. Dice la palabra, su pelo comenzó a crecer. Su pelo comenzó a crecer. No me está entendiendo. Sansón, mientras estaba ahí, estaba diciendo: oh Jehová, qué tonto fui, qué pecador soy, cómo te descuidé. No entendí tu propósito, no entendí lo que tú querías para mi vida.
perdóname, Jehová. Su pelo comenzó a crecer. El pelo significaba su consagración, su tiempo con Dios. Él tuvo tiempo ahí en el molino. Él tuvo tiempo ahí en la esclavitud, en la cárcel. Él tuvo tiempo ahí, tuvo una oportunidad. Su pelo comenzó a crecer. Y él empezó a orar y a hablar con Dios. Y las fuerzas volvieron. Hermanos, siempre hay oportunidad para aquel que quiere salir de ese lugar. Siempre hay una nueva oportunidad. Y cuando el diablo lo trajo para burlarse, y cuando el diablo creía que lo tenía ya en sus manos, entonces apareció la misericordia de Dios. Entonces aparece la misericordia de Dios. Y él dijo: oh Jehová, te ruego, oh Jehová, que me des fuerza solo esta vez para vengarme de mis enemigos. Y mató en esa noche a más filisteos de todo lo que había matado en su vida. La misericordia de Dios siempre está presente. Aleluya. ¿Cuántos van a perseguir los propósitos de Dios? Riba sin darabacaya. No te centres en las manifestaciones de Dios en tu vida. Centraste en tu obediencia, en tu trato con Dios. Y si estás como Sansón, si perdiste la vista, si te sentís atado, si te sentís atada, si te sentís en el molino, es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de encontrarse con Dios.